Mundial de la Salud finalmente ha declarado el coronavirus, el COVID-19, como una pandemia. Hoy día tenemos un panel de expertos para abordar esta materia que preocupa a tantos chilenos. En el mundo, un poco más de 4.600 fallecidos. En Chile tenemos 24 contagiados hasta el momento. Hay diversas aristas, o sea, el coronavirus es mucho más que una pandemia, tiene muchas aristas para ser conversado. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, doctor, ayúdenos un poco a comprender bien qué significa que haya sido declarada una... Estamos reaccionando bien frente a lo que estamos viviendo porque, ok, los que vengan de España e Italia tienen que realizar, llegando al aeropuerto de Santiago se tienen que ir a sus casas en cuarentena. No de España e Italia solamente, no, hay 32 países más. Lo estoy poniendo como ejemplo, sí. Pero también hay temor de la ciudadanía, entonces o estamos tomando la situación muy relajada o se está tomando piano, viendo cómo va evolucionando. Es que para allá voy, porque en el fondo yo creo que efectivamente la autoridad ha hecho lo que hasta este minuto debería haber hecho, pero yo creo que no hemos tenido un seguimiento todavía muy estricto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que llegan al aeropuerto de este listado de países, les sugieren que se vayan a su casa, pero no hay un seguimiento estricto de que si tienen síntomas o no. Ayer hablé con un amigo que viene llegando de estos países y estuvo 2 meses en distintos países. Llega y me dice, estoy con cuarentena, estoy en mi casa, 14 días, no puedo salir. Pero nadie me controla. Exactamente. O sea, si alguien de mi núcleo sale o si yo salgo, a mí nadie me va a decir nada. Entonces, como que la responsabilidad recae mucho en las personas. Pero está bien, pues estamos hablando de adultos que se tienen que hacer cargo de no expandir un potencial virus. Pero depende de la responsabilidad personal, es muy arriesgado. Pero el colegio médico, la autoridad, no son las tías del párvulo que tienen que andar cuidando a la gente. O sea, si uno tiene una responsabilidad social. La CONI se quedó en su casa responsablemente. Y es así como tenemos que hacerlo. O sea, no puedes pensar en que alguien te tiene que venir a cuidar. Tú tienes que ser responsable de tus actos. No es que te cuiden. Es que queda demasiado libre albedrío. Pero y hay gente responsable. Pero Edu, imagínate la cantidad de personas que han llegado de estos países más complicados. Entonces, ¿qué? Serían rondas. ¿Está usted en su casa? Es ilógico. Por eso es tan importante la responsabilidad y que la autoridad sea constantemente esté llamando a la ciudadanía a explicarle la importancia que es ser responsable. A mí me llama la atención una cosa, José Miguel, que tiene que ver que recién ayer se conformó este grupo de crisis, no sé cómo lo llaman ustedes. Sí, hubo un grupo de crisis de COVID y en el fondo de grupo de expertos epidemiológicos. Recién ayer. Y finalmente esto era obvio que tarde o temprano iba a llegar a Chile. Ayer veíamos a Angela Merkel que decía el 70% de los alemanes va a ser contagiado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en Chile? O sea, evidentemente que esto es algo que se va a replicar a nivel mundial. Entonces, ¿por qué recién ayer? Si se sabe que esto es como el efecto tsunami, que claro, viene el terremoto y después se demora un par de minutos en que llegue. Si se sabía, ¿por qué recién ayer se forma este equipo? Sí, bueno, esa fue una decisión de la autoridad. Nosotros le hicimos varios llamados a autoridad en tema interno que conformar este grupo. Está encargada la doctora Jimena Aguilera, la cual es una experta salubrista, epidemióloga, digamos, y que probablemente las personas que van a estar en dicho grupo son personas de alto calibre. Ojalá nosotros hubiéramos querido que se hubiera conformado antes, digamos, que a estas personas que son expertas y que no tienen que ver mucho con política, sino tienen que ver más con el ámbito académico, hubieran sido citadas antes por el Ministerio. Bueno, eso no ocurrió, pero por lo menos ya fueron citadas. Y un poco, volviendo un poco atrás, lo que se decía sobre, efectivamente, en este tipo de, en temas de salubridad, efectivamente el actuar personal juega un rol súper importante, pero también tenemos que recordar de que en temas de pandemia o en temas donde todo el país, digamos, o en este caso el mundo está en riesgo, efectivamente aquí las autoridades también juegan un rol sobre el actuar particular. Aquí estoy junto a 2 abogados. El Código Sanitario de nuestro país, efectivamente, en su libro quinto, puede obligar, digamos, a las personas a hacer ciertas acciones que están incluso en contra de su voluntad por el bien mayor que son las personas. El ejemplo clásico son las personas que están en tratamiento con tuberculosis, que uno puede en realidad con los carabineros ir a buscarle a la casa, en el fondo, para que no esparza la enfermedad. Las vacunas. Las vacunas, efectivamente, la Corte Suprema, en recursos de protección, muchas veces ha obligado a
a los padres a vacunar a los hijos en pos, digamos, del beneficio que de los niños. de Pero los niños, doctor, de ellos. se habla que Perdón, y una de las medidas, por ejemplo, que uno, claro, uno no puede, eventualmente podría obligar a la persona a hacer cuarentena, pero uno, más que obligar o no, lo que uno buscaría, pero lo que uno buscaría es que también se hiciera un seguimiento, digamos, si efectivamente las personas están haciendo la cuarentena o no. Una de las medidas que hizo Corea del Sur es que a nivel, el gobierno, el Ministerio de Salud a nivel poblacional liberó una aplicación para teléfonos Android y para teléfonos iPhone, donde la misma persona podía, en el fondo, ella decía si tenía síntomas o no. Si tenía síntomas, el ministerio iba sin que la persona saliera de su casa, en el fondo, a tomarle el examen, y le llegaba el resultado al mismo teléfono 24 horas después, y que si era positivo la persona sola se aislaba. Claro. Y ese mismo programa le servía al gobierno para hacer el seguimiento de los clústeres de contagiados, y en el fondo podía ver si tenía que aislar áreas de ciudades enteras o en el fondo ciertos barrios. Claro. Entonces, eso en el fondo es un seguimiento con una medida de salud pública que la tecnología ayuda para, y en realidad los programas de APP no son caros, digamos, no son una cosa que uno diga es una cuestión del futuro, y por lo tanto son medidas que están pensadas como muy inteligentemente. Oye, me gustaría mostrarles algo que trae Publimetro hoy, entrevista a distintos especialistas en Chile, y hacen un análisis de lo que podría pasar a futuro, y prevén 1000 casos en un mes en nuestro país y 30.000 contagiados para fines de junio. Este análisis lo hace Tomás Pérez Acle, es un biólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida, y lo hace analizando lo que ha sucedido en China, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos, en el sentido de que las cifras mundiales estiman que cada día el contagio avanza un 30%. Es decir, en cifras súper bajas, si el primer día hay 10 contagiados, al segundo día hay 13, ¿cierto? Sí. 30%. Al día siguiente serán 4 más, al día siguiente serán 5, y así suma, exsuma, y esa suma, según la estadística de este investigador, hablaría de que en un mes en Chile tendríamos 1000 contagiados. Y lo más preocupante es que en pleno invierno, cuando está la influenza, cuando está el sincicial, tendríamos 30.000 contagiados a fines de junio. ¿Coincides tú, doctor Bernucci, con este análisis? ¿Podríamos llegar a esa cifra? Sí, efectivamente, a ver, es algo que se puede esperar. Sin embargo, cuesta, con la información actual, poder dar como cifras tan concretas, principalmente porque también hay otros factores. Hay factores estacionales, hay factores ambientales, tenemos el tema de la temperatura que probablemente nos está protegiendo un poquitito, entonces cuesta hacerlo. Ahora, efectivamente, cuando uno da cifras, esas cifras sirven para dos cosas. Uno, para prepararse, y otro también para tomar medidas. Y como dijimos recién, lo que hemos aprendido hasta ahora, probablemente, y lo que nos están enseñando los expertos, es que probablemente las medidas de aislamiento y de control social sean medidas súper adecuadas. Yo, como dije al principio, estuvimos acá juntos hace una semana atrás. Sí. Y alguien dijo de suspender, por ejemplo, los conciertos masivos, Lollapalooza, digamos que en Argentina casi, ya lo suspendieron. En 3 semanas más. En ese momento lo conversamos y dijimos, probablemente con el escenario que teníamos ahí era muy poco probable. Sí. ¿Hiciste hincapié en eso? Exactamente, Sí. era muy poco probable. Una semana después, la probabilidad empieza un poco a aumentar, principalmente porque los expertos, lo que nos están diciendo a nivel mundial y a nivel local, también tenemos salubristas y epidemiólogos de primer orden, probablemente tengamos que nosotros hacer una invitación, por lo menos, a las personas a que reconsideren viajes. Por lo tanto, si estaban pensando en comprar pasajes o estaban ya con algunos viajes programados, probablemente tratar de cambiarlo un poco hacia adelante. Reconsiderar la asistencia a eventos masivos, si en el fondo tenían entradas, quizás tratar de devolverlas, o quizás, y tercero, si tenían organizado fiestas también. Mira. De asistencia de muchas ¿De personas. cuántas estamos hablando? Que yo tengo el fin de semana copado. matrimonios. Lo queremos No, saber. Lo que pasa es que yo he leído también que hay muchos casos que se han contagiado hasta en la iglesia. Cuando También, es muy ambiente cerrado. masivo, Efectivamente, claro. efectivamente. Entonces, También considerar la asistencia, toda la masividad, todo donde haya un grupo elevado de personas, más de 10, 20, 30 personas en un
probablemente tengamos que considerarlo. Vimos al Papa haciendo una misa casi vacía. Y sugirieron no darse la mano en la paz. La paz. Nosotros como Colegio Médico tenemos organizado nuestra Asamblea Nacional, que es el máximo ente deliberativo que nosotros tenemos en el colegio, que son 120 personas, y estamos evaluando, digamos, viendo la consideración, estamos conversando con los expertos, lo tenemos a final de mes. Entonces, Pero doctor, una consulta. Efectivamente, lo que probablemente va a pasar de aquí a unos días más es que no sé si la autoridad va a tomar la decisión de cancelarlo, pero sí probablemente los expertos, lo que va a empezar a pasar es que nos inviten como ciudadanos a reconsiderar, digamos, todas esas medidas. Pero una consulta, porque se supone que, o sea, todavía tenemos calor y que este virus con el calor efectivamente no sobrevive. Estamos hablando de 29, 30 grados, 28 para las próximas semanas. Es cierto que como colegio médico y como la autoridad sanitaria se está preparando para lo que vendría entre 4 y 6, que sea el pic del coronavirus. Lo que pasa es que, como te digo, no sabemos, es imposible poder darte o entregar a la población una cifra o un dato concreto. Tenemos que recordar que se nos viene la influenza, digamos, Se puede confundir que también. que entra por los palos, digamos. Ya llegó, ya hay casos de influenza. No, sí, lo que pasa es que influenza hay. Lo que esperamos es que a mediados de junio, que siempre se produce el pico un poquito pasadito, llegue la influenza epidémica, digamos. Claro, sí. Entonces, donde el aumento de casos aumenta todo. Entonces, el problema finalmente del coronavirus, lo que estamos viendo es que genera una tensión en los sistemas de salud tremenda. Los colapsos. Los colapsos. Y ya están colapsados. Está colapsando Italia. En Italia, digamos, tienen los casos graves que están generando que no tengan camas de UCI, que no tengan camas de intermedio. Está generando un colapso, una explosión del sistema de salud. Y por eso muere la gente, es como para explicarlo en simple, por falta de cama, por falta de atención médica para los casos que Yo son creo que más que riesgosos. falta es una falta inadecuada probablemente, o una falta que no está en las condiciones óptimas. Muere porque el virus genera un cuadro grave en cierto grupo de personas, eso lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Sí. En los mayores de 60, específicamente en los mayores de 80. Bueno, Italia es una población totalmente envejecida y por lo tanto esta explosión de casos tensiona el sistema de salud. Lo que buscan las medidas de control social o las medidas de control de aislamiento es que esta explosión de casos, en vez de producirse, digamos, una montaña tipo, ¿no es cierto?, Twin Peaks, así, ¿no es cierto?, Sí. tipo pico, Claro. lo que se produzca es que sea mucho más aplanada. En vez de que el sistema de salud reciba 20.000 casos, 30.000 casos en pocas semanas, vaya recibiendo de Esos mismos casos en 25 esos mismos meses. casos en mucho más aplanado. Y en ese sentido, efectivamente, las medidas de aislamiento van dirigidas a eso. Los 40.000 o los 30.000 casos Sí. que calculó el biólogo, sí. investigador, los vamos a recibir. Pero ojalá que no los recibamos Todos en un mes, en un mes. ¿Sabes lo que ya. me preocupa? sino que los recibamos en forma aplanada. Dame una pregunta. No sé si tú compartes mi preocupación. Mi preocupación mayor es que, al igual que en Italia, acá en Chile, nuestra población ha ido envejeciendo mucho. Tenemos muchos adultos mayores, Así mucha es. gente de la tercera edad. Y además, y para peor, va a coincidir, como decía Germán, con el periodo de influenza, de virus incisional. Si a nuestras personas de tercera edad ya les cuesta pasar el invierno sin coronavirus, con coronavirus, sabemos que la letalidad aumenta muchísimo en Así es. ese grupo. ¿Es esa también tu principal preocupación? Efectivamente, es una preocupación súper importante y es por eso también el llamado a los adultos mayores a que participen de la campaña de vacunación de la influenza. Por favor, ahí los medios de comunicación nos tienen que ayudar mucho. Vacunarse la influenza no los va a proteger contra el coronavirus, pero sí los va a proteger contra un segundo hit que puede ser enfermarse de la influenza.